Página 17. Prolegómenos, Immanuel Kant, 1783. A toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. 0.2 Prólogo. Estos prolegómenos no son para uso de aprendices, sino para futuros maestros, y aun a estos no les han de servir para ordenar la exposición de una ciencia ya existente, sino ante todo para hallar esa ciencia misma. Hay sabios cuya filosofía propia consiste en la historia de la filosofía, de la antigua y de la moderna. Para estos no han sido escritos los prolegómenos presentes. Deben esperar hasta que aquellos que se toman el trabajo de nutrirse de las fuentes de la razón misma hayan terminado su tarea, y entonces será su turno de informar al mundo acerca de lo ocurrido. En caso contrario, no se puede decir nada que según su opinión no haya sido dicho ya, y esto puede también tenerse, efectivamente, por una predicción infalible para todo lo futuro, pues como el entendimiento humano ha divagado de muchas maneras sobre innumerables objetos durante muchos siglos, es difícil que para cada novedad no se encuentre algo antiguo que guarde alguna semejanza con ella. Comentario de TV. ¿Cuál es el papel de los historiadores según Kant? Se limita únicamente a informar. Parece que cualquier idea que uno proponga ya ha sido pensada o expresada por alguien antes. Sin embargo, la manera de resolver un problema o de afrontar una circunstancia concreta puede ser verdaderamente nueva. El pensamiento, al ser un producto humano, está siempre expuesto a la refutación y a la reinterpretación. Esto ocurre porque el entorno y los estímulos que lo alimentan no son estáticos ni inmutables, sino cambiantes y dinámicos. Respuesta. Tu comentario toca la fibra sensible de lo que Kant plantea en este fragmento de los prolegómenos. Es una crítica mordaz, pero también una delimitación de funciones dentro del ámbito intelectual. Aquí te detallo los puntos clave para responder a tus inquietudes. 1. El papel del historiador de la filosofía. Para Kant, el historiador de la filosofía, o el sabio que solo vive de la historia, tiene un papel secundario y reactivo. No es un creador. Su labor no es nutrirse de las fuentes de la razón misma, sino recopilar lo que otros han extraído de ella. Informador cronológico. Su función es, efectivamente, informar al mundo de lo ocurrido una vez que los pensadores originales han terminado su trabajo. El riesgo del eterno retorno. Kant critica que estos historiadores tienden a invalidar cualquier novedad alegando que ya se dijo antes. Para Kant, esto no es sabiduría, sino una falta de capacidad para reconocer un giro radical en el pensamiento, como el que él mismo intentaba dar. 2. La ilusión de que todo está dicho. Tienes mucha razón al señalar que la aplicación o el enfoque pueden ser nuevos aunque la idea base parezca antigua. Kant lo explica de una forma casi psicológica. Como el ser humano lleva milenios pensando sobre los mismos temas, Dios, el alma, el mundo, es estadísticamente imposible no encontrar una semejanza entre una idea nueva y una vieja. Sin embargo, Kant argumenta que la ciencia verdadera, la metafísica que él busca fundar, no se basa en parecidos superficiales, sino en una estructura crítica totalmente distinta que los historiadores, al mirar solo el pasado, no alcanzan a distinguir. 3. Pensamiento dinámico y refutación. Tu observación sobre el entorno dinámico complementa muy bien el texto. Mientras que el historiador busca la estática, lo que ya quedó escrito, el filósofo maestro al que apela Kant busca la dinámica de la razón pura. Refutación. Para Kant, si la filosofía no se construye como una ciencia sólida, estará siempre condenada a ser reinterpretada y refutada sin fin. El objetivo de Kant, él no quiere que la filosofía sea un flujo eterno de opiniones cambiantes, sino hallar esa ciencia misma que, aunque sea producto humano, tenga leyes tan claras como las de la matemática. En resumen, para Kant, el historiador es un notario del pasado, mientras que el auténtico filósofo es un arquitecto del presente. El problema que Kant ve es que el notario a menudo intenta convencer al arquitecto de que su plano ya estaba dibujado en un archivo viejo, simplemente porque ambos usan líneas y ángulos. Kant escribe: mi intención es convencer a todos aquellos que encuentran que vale la pena ocuparse de la metafísica, de que es imprescindible interrumpir por el momento su trabajo, considerar todo lo ocurrido hasta ahora como si no hubiera sucedido, y ante todo plantear primeramente la pregunta, si algo así como la metafísica es, en general, al menos, posible. Si es una ciencia, ¿cómo puede ser que no pueda ponerse, como las otras ciencias, en situación de alcanzar una aprobación general y duradera? Si no lo es,
¿Cómo es que alardea incesantemente con la apariencia de una ciencia, y entretiene al entendimiento humano con esperanzas nunca extinguidas, pero tampoco satisfechas? Ya sea que uno demuestre su saber o su ignorancia, algo seguro habrá que decidir de una buena vez acerca de la naturaleza de esta presunta ciencia, pues con respecto a ella las cosas no pueden seguir en el mismo estado por más tiempo. Parece casi irrisorio que mientras toda otra ciencia progresa sin cesar, en esta, que pretende ser la sabiduría misma, cuyo oráculo consulta todo ser humano, se ponga uno a dar vueltas siempre en el mismo sitio, sin avanzar ni un paso. Sus partidarios se han perdido también muchísimo, y no se ve que aquellos que se sienten suficientemente fuertes como para brillar en otras ciencias quieran arriesgar su prestigio en esta, en la que cualquiera, ignorante de todas las otras cosas, puede atribuirse un juicio decisivo, pues en este terreno no hay todavía pesas ni medidas seguras para distinguir entre la profundidad y la charlatanería superficial. Pero precisamente no es algo inaudito que, tras largo cultivo de una ciencia, cuando ya se ufana uno de lo lejos que ha llegado en ella, por fin se le ocurra a alguien preguntarse si en general es posible una ciencia tal, y cómo es ella posible. Pues la razón humana encuentra tanto placer en sus construcciones que ya muchas veces ha edificado la torre y ha vuelto a derribarla luego, para ver cómo estaba hecho su fundamento. Nunca es demasiado tarde para tornarse razonable y sabio. Es, empero, más difícil poner en marcha la inteligencia cuando se la alcanza tardíamente. Preguntar si una ciencia es acaso posible presupone que se dude acerca de la realidad de la misma. Una duda tal, sin embargo, ofende a todo aquel cuya fortuna entera consiste quizá en este presunto tesoro, y por eso, quien deje traslucir esta duda debe estar preparado para encontrar resistencia en todas partes. Algunos, con sus compendios de metafísica en la mano, lo mirarán con desprecio, llenos de la orgullosa conciencia de sus antiguas posesiones, consideradas legítimas precisamente por su antigüedad. Otros, incapaces de ver nada distinto de lo que ya han visto en otro lugar, no lo comprenderán. Y, durante algún tiempo, todo permanecerá como si nada hubiese ocurrido que pudiera suscitar temor o esperanza de un cambio inminente. Comentario de TV. ¿Cuál es el problema con la metafísica? No logra mantenerse firme. Siempre llega alguien que revuelve las cosas, el siguiente lo refuta y añade lo que supone correcto, y así sucesivamente. Respuesta. Tienes mucha razón, y esa es precisamente la herida abierta que Kant intenta sanar. En este pasaje, él señala que el problema de la metafísica no es que no se piense en ella, sino que carece de método científico. Aquí te explico los puntos clave del caos metafísico que describes. 1. La falta de un camino seguro. A diferencia de las matemáticas o la física, la metafísica no ha logrado entrar en lo que Kant llama el camino seguro de la ciencia. En la geometría, por ejemplo, una vez que se demuestra un teorema, este se vuelve un ladrillo sobre el cual construir. En la metafísica, como bien dices, cada autor nuevo derriba el edificio del anterior para construir el suyo. Es un eterno retorno que no genera progreso real. 2. El terreno de la charlatanería. Al no haber pesas ni medidas, criterios de verdad objetivos, la metafísica se convierte en un campo de batalla donde cualquiera puede opinar sin rigor técnico. Se confunde la profundidad con la oscuridad. Los que son brillantes en otras áreas, como la biología o la física, temen entrar en la metafísica por miedo a perder su prestigio en un debate que parece no tener fin ni reglas claras. 3. La torre y el fundamento. Kant utiliza una metáfora muy poderosa. La razón humana es como un arquitecto entusiasta que construye una torre altísima, grandes sistemas filosóficos sobre Dios, el alma, el mundo, sin haber revisado si el suelo es firme. El problema es que, tarde o temprano, la torre se cae porque el fundamento es débil. Por eso, Kant propone interrumpir el trabajo y, antes de seguir construyendo, hacer un estudio del terreno. ¿Es siquiera posible la metafísica como ciencia? 4. La ilusión de la razón. El drama que plantea Kant es que, aunque la metafísica parece no avanzar, el ser humano no puede dejar de ocuparse de ella. Es una necesidad natural. Estamos atrapados entre una disciplina que no progresa y una curiosidad que no se apaga. El problema que tú identificas, esa refutación constante, es para Kant la prueba de que la metafísica ha sido hasta ahora un simple tanteo o divagación, y no un conocimiento sólido. Él quiere dejar de discutir sobre qué hay en el mundo para empezar a discutir cómo funciona nuestra capacidad de conocer. Ello no obstante,
Me atrevo a predecir que, si el lector de estos prolegómenos piensa por sí mismo, no solo dudará de la ciencia que hasta ahora ha poseído, sino que en lo sucesivo estará plenamente convencido de que no puede haberla si no se cumplen las exigencias expresadas aquí, sobre las cuales descansa su posibilidad, y, puesto que esto nunca ha ocurrido todavía, estará persuadido de que aún no hay metafísica alguna. Puesto que, por otra parte, tampoco puede nunca perderse el interés por ella, porque el interés de la razón humana universal está entrelazado con ella del modo más íntimo, admitirá que es inminente e inevitable una reforma completa, o más bien un nuevo nacimiento de la metafísica, según un plan completamente desconocido hasta ahora, y ello aunque se ofrezca durante algún tiempo toda la resistencia que se quiera. Crítica de Hume hacia la metafísica. Desde los intentos de Locke y de Leibniz, o más bien desde el comienzo de la metafísica, hasta donde alcanza su historia, no ha ocurrido ningún acontecimiento que haya podido ser más decisivo para el destino de esta ciencia que el ataque que le dirigió David Hume. Este no proyectó ninguna luz sobre este tipo de conocimiento, pero, sin embargo, hizo saltar una chispa con la cual bien se podría haber encendido una luz, si hubiera dado con una mecha capaz de recibirla, cuyo rescoldo se hubiera conservado y acrecentado con cuidado. Hume partió, en lo principal, de un único pero importante concepto de la metafísica, a saber, del concepto de la conexión de la causa y el efecto, también, por consiguiente, de sus conceptos derivados, fuerza, acción, etc., y exigió a la razón, que pretende haber engendrado este concepto en su seno, que le diera cuenta y razón del derecho con que piensa que algo podría estar constituido de tal modo que, si es puesto, por eso mismo debiera ser necesariamente puesta también otra cosa, pues eso es lo que expresa el concepto de causa. Demostró de manera irrefutable que es completamente imposible para la razón pensar a priori, y a partir de conceptos, tal enlace, ya que éste incluye necesidad, pero no se puede concebir cómo, porque algo es, deba existir necesariamente también otra cosa, y cómo, por tanto, se puede introducir a priori el concepto de tal conexión. De aquí concluyó que la razón se engaña completamente con este concepto, que equivocadamente lo tiene por su propio hijo, pues no es sino un bastardo de la imaginación, la cual, fecundada por la experiencia, ha conducido ciertas representaciones bajo la ley de la asociación y hace pasar la necesidad subjetiva que de allí surge, esto es, la costumbre, por la necesidad objetiva que surge de la inteligencia. De aquí concluyó que la razón no tenía absolutamente ninguna facultad para pensar, ni aun en general, tales nexos, porque entonces sus conceptos serían meras invenciones, y todos sus presuntos conocimientos a priori no serían más que experiencias vulgares, mal marcadas, lo cual equivale a decir, no hay ninguna metafísica, ni puede haberla. A pesar de ello, Hume llamó precisamente metafísica a esta filosofía destructiva misma, y le atribuyó un alto valor. Metafísica y moral, dice, Ensayos, cuarta parte, p. 214, traducción alemana, son las ramas más importantes de la ciencia. La matemática y las ciencias naturales no poseen ni la mitad del valor de aquellas. Este hombre perspicaz apuntaba aquí, sin embargo, solo a la utilidad negativa que tendría la moderación de las pretensiones exageradas de la razón especulativa, al suprimir completamente tantas disputas interminables y pertinaces que confunden al género humano. Pero con ello perdió de vista el daño positivo que se sigue de quitarle a la razón las perspectivas más importantes, según las cuales únicamente puede desplegar ante la voluntad la finalidad suprema de todas sus aspiraciones. N. de la. Kant escribe, por más precipitada y errónea que fuese su conclusión, al menos estaba fundada en una investigación, y esta investigación bien merecía que los buenos ingenios de su tiempo se hubiesen unido para resolver quizá con mayor felicidad el problema en el sentido en que él lo había planteado, de lo cual habría debido surgir muy pronto una completa reforma de la ciencia. Comentario de TV. ¿En qué consiste la crítica de Hume hacia la metafísica? Respuesta. Para Hume, la crítica a la metafísica se reduce a un golpe de escepticismo radical basado en el origen de nuestras ideas. Su argumento se puede resumir en estos puntos clave. El criterio de la copia. Hume sostiene que toda idea válida debe provenir de una impresión sensible, algo que hayamos visto, oído o sentido. Si una palabra no puede señalar una impresión que la respalde, carece de significado. ¿Podrías definir algo que jamás has experimentado? Ataque a la causalidad. Afirma que la relación causa-efecto no es una ley lógica ni un hecho observado, sino un hábito mental nacido de la costumbre. Solo vemos que A ocurre antes que B,
pero no la conexión necesaria entre ambos. Inexistencia de la sustancia. Conceptos como alma, mundo o Dios no tienen una impresión sensible de base. Son solo colecciones de ideas que nuestra imaginación agrupa bajo un nombre, pero no realidades comprobables. El veredicto final. En su famosa conclusión, Hume sugiere que si tomamos un libro de metafísica y no contiene razonamiento sobre números, matemáticas o hechos experimentales, debemos entregarlo a las llamas, pues no contiene más que sofistería e ilusión. En pocas palabras, para Hume, la metafísica es un castillo en el aire construido sobre conceptos que no podemos percibir ni demostrar. Es precisamente este sueño dogmático del que Hume despertó a Kant. Kant escribe: pero el destino de la metafísica, siempre adverso, quiso que nadie lo entendiese. No se puede contemplar sin experimentar cierta pena, como sus adversarios. Reid, Oswald, Beatty y últimamente también Priestley erraron completamente el punto decisivo de su problema y, dando siempre por admitido precisamente lo que él ponía en duda, y demostrando con pasión y muchas veces con gran inmodestia aquello de lo que a él nunca se le había ocurrido dudar, desconocieron de tal modo su indicación para un mejoramiento que todo quedó en el mismo estado en que estaba, como si no hubiese ocurrido nada. La cuestión no era si el concepto de causa era acertado, útil e indispensable para todo el conocimiento de la naturaleza, pues de esto nunca había dudado Hume. La cuestión era si es pensado a priori por la razón y de este modo posee una verdad intrínseca independiente de toda experiencia, y si acaso posee, por tanto, una utilidad más extendida, no limitada solo a los objetos de la experiencia. Sobre esto esperaba Hume alguna declaración. Era cuestión solamente del origen de este concepto, no de lo indispensable que puede resultar en el uso. Si se hubiera averiguado aquello, se habría resuelto por sí misma la cuestión de las condiciones de su uso y de la extensión en la cual tal concepto puede ser válido. Para tratar debidamente este problema, los adversarios de aquel hombre célebre tendrían que haber penetrado muy profundamente en la naturaleza de la razón, en la medida en que ésta se ocupa solo del pensar puro, lo cual les resultaba fastidioso. Por eso idearon un expediente más cómodo para porfiar sin ninguna comprensión, a saber, la apelación al sentido común. En verdad, es un gran don de los cielos poseer un sentido recto, o, como se lo ha calificado últimamente, sencillo. Pero hay que dar pruebas de él con hechos, con pensamientos y dichos sensatos y prudentes, y no refiriéndose a él como a un oráculo, cuando uno no puede alegar nada inteligente para justificarse. No apelar al sentido común sino cuando la comprensión y la ciencia se acaban, es una de las invenciones sutiles de los últimos tiempos, que permite al charlatán más superficial rivalizar tranquilamente con la cabeza más profunda y oponerle resistencia. Pero mientras haya todavía un pequeño resto de comprensión, se guardará uno muy bien de acudir a este recurso de emergencia. Y mirándolo bien, esta apelación no es otra cosa que remitirse al juicio de la multitud, a un aplauso que hace ruborizar al filósofo, pero que pone altanero y triunfante al ingenio popular. Pero debo pensar que Hume ha podido pretender tener un entendimiento tan sano como el de Beatty, y aún además algo que éste ciertamente no poseía, a saber, una razón crítica, que mantiene dentro de límites al entendimiento común, para que éste no se extravíe en especulaciones, o, cuando es solo cuestión de estas, que no pretenda decidir nada, porque no puede justificar sus propios principios, pues solo así seguirá siendo un entendimiento sano. El escoplo y el mazo pueden servir muy bien para trabajar un trozo de madera de construcción, pero para grabar en cobre se necesita un buril. Así son ambos, el entendimiento sano tanto como el especulativo, útiles, pero cada uno a su modo. Aquel, cuando se trata de juicios que encuentran su aplicación inmediata a la experiencia. Cuando hay que juzgar en general, a partir de meros conceptos, por ejemplo en la metafísica, donde el entendimiento que se titula a sí mismo, aunque a menudo per antipras insano, no le corresponde absolutamente ningún juicio. Lo confieso de buen grado, la advertencia de David Hume fue precisamente lo que hace muchos años interrumpió primero mi sueño dogmático y dio a mis investigaciones en el terreno de la filosofía especulativa una dirección completamente diferente. Yo estaba muy lejos de prestarle oídos por lo que toca a sus consecuencias, que solo se siguen porque él no se planteó su tarea en su totalidad, sino que solo tuvo en cuenta una parte de la misma, parte que no puede ofrecer orientación alguna si no se considera el conjunto. Si uno parte de un pensamiento fundado, aunque inconcluso, que algún otro nos ha legado, bien se puede esperar llegar más lejos, al continuar la meditación, de lo que llegó el hombre perspicaz a quien se debe la primera chispa de esa luz.
Intenté en primer lugar ver si la objeción de Hume no se podía representar en general, y encontré luego que el concepto del nexo de causa y efecto no es ni con mucho el único mediante el cual el entendimiento piensa a priori conexiones de las cosas, sino que más bien la metafísica consiste enteramente en ello. Intenté asegurarme de su número y, pues esto pude llevarlo a cabo según mis deseos, es decir, a partir de un único principio, pasé entonces a la deducción de estos conceptos, de los cuales sabía ya con seguridad que no eran derivados de la experiencia, como lo había recelado Hume, sino que tenían su origen en el entendimiento puro. Esta deducción, que a mi perspicaz antecesor le había parecido imposible, que no se le había siquiera ocurrido a ninguno sino a él, aunque todos se sirviesen tranquilamente de los conceptos sin preguntar en qué se basaba su validez objetiva, esta deducción, digo, fue lo más difícil que jamás se haya podido emprender por causa de la metafísica. Y lo peor es que toda la metafísica que en cualquier lado existiese no me podía prestar aquí la menor ayuda, porque aquella deducción debe decidir. Primero sobre la posibilidad de una metafísica. Puesto que había logrado resolver el problema de Hume no solamente para un caso particular, sino con respecto a toda la facultad de la razón pura, pude dar pasos seguros, aunque siempre lentos, hasta determinar completamente y según principios universales todo el alcance de la razón pura, tanto en sus límites como en su contenido, lo cual era lo que la metafísica necesita para edificar su sistema según un plan seguro. Temo, empero, que el desarrollo del problema de Hume en su máxima amplitud posible, a saber, la crítica de la razón pura, corra la misma suerte que el problema mismo, cuando fue planteado por primera vez. Se lo juzgará mal, porque no se lo entiende, no se lo entenderá, porque se estará dispuesto, sí, a hojear el libro, pero no a leerlo reflexivamente, y no se querrá dedicarle semejante esfuerzo, porque la obra es árida, porque es oscura, porque está reñida con todos los conceptos habituales y porque además es extensa. Ahora bien, yo confieso que no hubiera esperado oír de un filósofo quejas por falta de popularidad, de amenidad o de comodidad, justamente cuando se trata de la existencia de un conocimiento apreciado e indispensable para la humanidad, un conocimiento que no se puede obtener sino obedeciendo a las reglas más estrictas de una precisión metódica. A esta ciertamente puede seguirle también, con el tiempo, la popularidad, pero esta no puede constituir el comienzo. Pero la queja se justifica en lo que toca a una cierta oscuridad que procede de la extensión del plan, que es tal, que no permite abarcar bien los puntos principales de los que trata la investigación. Allanaré esta dificultad con los presentes prolegómenos. Aquella obra, que expone la facultad pura de la razón en todo su alcance y en sus límites, sigue siendo en esto siempre el fundamento, al cual se refieren los prolegómenos como ejercicios preliminares, pues aquella crítica, como ciencia, debe estar ya completa sistemáticamente y hasta en sus menores partes, antes que se pueda siquiera pensar en que aparezca la metafísica, o que se pueda abrigar una remota esperanza de ella. Hace mucho ya que estamos acostumbrados a ver que se restauran viejos conocimientos gastados, separándolos de sus antiguos enlaces y acomodándoles un traje sistemático, de hechura caprichosa, pero con títulos nuevos, y la mayor parte de los lectores tampoco esperará de aquella crítica, de antemano, otra cosa. Pero estos prolegómenos los llevarán a comprender que es una ciencia enteramente nueva, de la cual nadie había concebido antes ni siquiera el pensamiento, cuya mera idea misma era desconocida, y para la cual no pudo aprovecharse nada de todo lo dado hasta ahora, salvo solo la indicación que pudieron dar las dudas de Hume, quien tampoco vislumbró nada de tal ciencia formal posible, sino que para poner su barco en seguro lo llevó a la playa, al escepticismo, donde podrá yacer y pudrirse. Mientras que lo que a mí me importa es darle a ese navío un piloto que, provisto de una carta marina completa y de una brújula, pueda dirigirlo con seguridad, según los principios seguros del arte de marear, extraídos del conocimiento del globo, hacia donde le parezca bien. El dirigirse a una ciencia nueva, completamente aislada y única en su especie, con el prejuicio de que se la podrá juzgar con ayuda de los presuntos conocimientos adquiridos en otra parte, aunque son justamente estos conocimientos mismos aquello cuya realidad debe ponerse previamente del todo en duda. No tiene otro efecto sino que uno cree ver por todas partes lo que ya le era conocido de antemano, porque quizá las expresiones suenen semejantes a aquello, solo que entonces necesariamente le parece a uno todo desfigurado en extremo, absurdo y mero galimatías, porque no se ponen por fundamento los pensamientos del autor, sino solo la propia manera de pensar, convertida ya en naturaleza por la larga costumbre. Pero la gran extensión de la obra, en la medida en que tiene su razón de ser en la ciencia misma y no en la exposición,
La inevitable aridez y la prolijidad metódica son cualidades que, si bien pueden ser sumamente ventajosas para la cosa misma, para el libro mismo han de ser seguramente desfavorables. No a todos les es dado escribir de un modo tan sutil y al mismo tiempo tan atrayente como a David Hume, ni tan profundamente y a la vez con tanta elegancia como a Moses Mendelssohn. Solo que yo bien habría podido, como me lisonjeo, darle popularidad a mi exposición, si solo me hubiese propuesto trazar un plan y encomendar a otro su ejecución, y si no me hubiera importado tanto el provecho de la ciencia, que tan largo tiempo me tuvo ocupado, porque, por otra parte, se necesitó mucha perseverancia, e inclusive no poca abnegación, para posponer la seducción de una acogida temprana y favorable a la perspectiva de una aprobación posterior, ciertamente, pero duradera. Hacer planes es, muchas veces, una actividad espiritual exuberante y arrogante, mediante la cual se da uno la apariencia de genio creador, exigiendo lo que uno mismo no puede lograr, censurando lo que uno tampoco puede hacer mejor y proponiendo cosas que uno mismo no sabe dónde se las ha de hallar. Aunque ya solo para un buen plan de una crítica general de la razón sería necesario algo más de lo que uno quizás se figure, si es que este plan no hubiese de resultar, como es habitual, una mera declamación de deseos piadosos. Pero la razón pura es una esfera tan aislada, tan completamente interconectada en sí misma, que no se puede tocar ninguna de sus partes sin conmover también todas las restantes, y no se puede efectuar nada sin haber determinado previamente el lugar de cada parte y su influjo sobre las demás. Porque, ya que fuera de esta esfera no hay nada que pudiese corregir nuestro juicio dentro de ella, el uso y la validez de cada parte dependen de la relación en que está con las partes restantes en la razón misma y, como ocurre con la estructura de un cuerpo orgánico, la finalidad de cada miembro solo puede ser deducida del concepto completo del todo. Por eso se puede decir de tal crítica que nunca será digna de confianza si no está acabada enteramente y hasta en el menor elemento de la razón pura, y que en la esfera de esta facultad se debe, o bien determinar o establecerlo todo, o no determinar ni establecer nada. Si bien un mero plan que hubiese precedido a la crítica de la razón pura habría sido incomprensible, poco seguro e inútil, tanto más útil es, en cambio, cuando le sigue. Porque gracias a él estará uno en condiciones de abarcar el conjunto, de verificar por separado los puntos principales de esta ciencia y de arreglar muchas cosas, por lo que toca a la exposición, mejor de lo que fue posible en la primera redacción de la obra. He aquí un tal plan que sigue a la obra acabada, un plan que puede ser trazado ahora según un método analítico, ya que la obra misma debió ser compuesta enteramente según el modo sintético de exposición, para que la ciencia pusiese a la vista todas sus articulaciones en sus conexiones naturales, como la estructura orgánica de una facultad completa y particular de conocimiento. Quien encuentre que también este plan, que antepongo, como prolegómenos, a toda metafísica futura, es a su vez oscuro, considere que no es necesario que todos estudien metafísica, que hay muchos talentos que progresan muy bien en ciencias sólidas y aún profundas, más cercanas a la intuición, talentos, empero, que no alcanzan ese progreso en investigaciones con puros conceptos abstractos, y que, en tal caso, uno debe aplicar sus dotes espirituales a otro objeto. Pero quien se proponga formarse un juicio sobre la metafísica, o aún concebir una tal, debe satisfacer completamente las exigencias aquí expuestas, ya sea que lo haga aceptando mi solución, o refutándola radicalmente y proponiendo otra en su lugar, pues no puede ignorar tales exigencias, y que, por fin, la oscuridad tan criticada, disfraz habitual de la propia indolencia o estupidez, tiene también su utilidad, pues todos los que guardan un silencio prudente respecto de otras ciencias, hablan magistralmente y deciden con osadía en cuestiones de metafísica, ya que ciertamente su ignorancia no contrasta aquí claramente con la ciencia de otros, pero sí contrasta con principios críticos legítimos, de los cuales se puede decir por tanto con alabanza, ignavum, fucos, pecus apraecepibus arcent, las abejas expulsan de los establos al rebaño inútil, a los zánganos. Virgilio. Página 38. Resumen. 1. Los prolegómenos no están dirigidos a aprendices, sino a futuros maestros que deben descubrir la ciencia de la metafísica. 2. Kant distingue entre filósofos que crean y los que solo narran la historia de la filosofía. Los segundos tienen un papel secundario. 3. El historiador de la filosofía informa lo ocurrido, pero no funda ciencia nueva. 4. Kant critica que los historiadores invaliden la novedad alegando que ya se dijo antes. 5. La metafísica, a diferencia de otras ciencias, no ha logrado un camino seguro ni progresivo.
6. Cada nuevo autor derriba lo anterior, generando un ciclo de refutaciones sin avance real. 7. Falta un método científico que dé solidez a la metafísica. 8. Sin criterios objetivos, pesas y medidas, se confunde profundidad con oscuridad y charlatanería. 9. Kant usa la metáfora de la torre. La razón construye sistemas sin revisar el fundamento, que luego se derrumban. 10. Propone interrumpir el trabajo y preguntar primero si la metafísica es posible como ciencia. 11. El interés humano por la metafísica es inevitable, aunque su estado actual sea caótico. 12. David Hume fue decisivo al cuestionar el concepto de causalidad, mostrando que no puede pensarse a priori. 13. Para Hume, la causalidad es hábito mental, no necesidad objetiva, por eso concluye que no hay metafísica posible. 14. Hume consideraba la metafísica útil solo en sentido negativo, moderar las pretensiones de la razón y evitar disputas interminables. 15. Kant reconoce que Hume lo despertó de su sueño dogmático y lo llevó a replantear la filosofía. 16. Los adversarios de Hume, Reid, Beatty, Priestley, erraron al apelar al sentido común en lugar de abordar el problema crítico. 17. Kant considera que el sentido común no basta para resolver cuestiones de razón pura, se requiere crítica rigurosa. 18. Kant amplía el problema de Hume, no solo la causalidad, sino todos los conceptos a priori deben ser examinados. 19. La crítica de la razón pura es la respuesta, deducir sistemáticamente los conceptos del entendimiento puro y establecer límites y alcance de la razón. 20. Kant admite que su obra es árida y extensa, pero necesaria para fundar la metafísica como ciencia. Cita a Virgilio, Ignavum, Fucos, Pecus apraesepibus arcent, las abejas expulsan a los zánganos inútiles. En conjunto, el texto muestra cómo Kant busca transformar la metafísica en una ciencia rigurosa, respondiendo al escepticismo de Hume y criticando tanto a los historiadores como a los sentidos comunes que rehúyen la crítica profunda. Página 38.